En este vídeo vamos a explicar lo que es el producto vectorial de dos vectores y las aplicaciones que tiene. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que me dan dos vectores, un vector u y un vector v, y yo le voy a asociar lo que hemos llamado producto vectorial. El producto vectorial se denota de esta forma. Y el producto vectorial es un vector. ¿Vale? No podemos confundir producto vectorial con producto escalar. Ya dijimos en el punto 3, en el vídeo pasado, que el producto escalar era un número. Pues ahora el producto vectorial de dos vectores va a ser otro vector, que yo le voy a asociar a esos dos vectores. Y vamos a ver qué características tiene este vector, que lo voy a construir a partir de u y a partir de v. Entonces, la primera característica que nosotros estudiamos en los vectores es el módulo. Bueno, pues este vector, producto vectorial, que se escribe así, u por v, su módulo se calcula multiplicando el módulo de u, es decir, lo que mida u, por lo que mida v, por el seno, en este caso, del ángulo que formen los dos vectores. Es decir, estos dos vectores formarán un ángulo alfa y así calculo yo el módulo de este vector producto vectorial, es decir, lo que mide este vector. Después del módulo, otra característica que nosotros hemos visto es la dirección del vector. Es decir, la recta sobre la que está el vector. Bueno, pues si yo tengo aquí el vector u y aquí el vector v, el vector producto vectorial es perpendicular a u y a v. Es decir, que este vector, si yo tengo aquí el plano que contiene a u y a v, este vector, el vector producto vectorial es perpendicular a estos dos vectores. ¿Vale? Y esta característica sí es importante, es perpendicular a los dos vectores, al plano que determinan los vectores. ¿Vale? Aquí en la imagen de los apuntes, que estamos en la página 14, se ve mejor. Y la siguiente característica, la última característica que me determina un vector, es el sentido del vector. Bueno, pues el sentido de este vector, producto vectorial, si yo tengo aquí u y aquí tengo v, si yo calculo el producto de u por v, es decir, yo voy desde u hasta v en sentido antihorario, contrario a las agujas del reloj, el producto vectorial sería positivo, es decir, iría para arriba. Producto vectorial u por v, este vector iría para arriba. Y si yo calculo, yo tengo aquí el vector u y aquí el vector v, y yo calculo el producto vectorial de v por u, es decir, yo voy en sentido de las agujas del reloj, en sentido horario, entonces el de vector producto vectorial iría en la dirección contraria, iría para abajo. Entonces v por u, que es lo mismo que escribir menos el vector u por v. Es el contrario, ¿vale? ¿Veis? Es el contrario de u por v. Esto en física se utiliza y se conoce como regla del sacacorchos. ¿Qué pasa? Bueno, que en los problemas que nos van a preguntar en selectividad, en matemáticas, no vamos a utilizar nada del sentido de estos dos vectores. Entonces no es necesario llegar a controlarlo. Simplemente, bueno, que lo tengáis en cuenta. Si seguimos los apuntes, me dice que de esta definición se deduce que si u es el vector 0 o v es vector 0 o son linealmente dependientes, su producto vectorial es 0. Bueno, si alguno de los dos vectores es 0, si yo calculo el módulo es lo que mide el vector. El módulo hemos dicho que es por definición este producto. Si u es 0 o v es 0, si alguno de estos dos es 0, ¿qué pasa con el módulo del producto vectorial, que es 0? Si el vector tiene módulo 0, es que u por v es el vector 0. Y si son linealmente dependientes, ¿qué significa que dos vectores sean linealmente dependientes? Que sean proporcionales, es decir, que sus coordenadas sean proporcionales, o lo que es lo mismo, que tengan la misma dirección, ¿vale? Linealmente dependiente era lo mismo que decir misma dirección. Recuerdo que esto estaba en el punto 2 de los apuntes. Entonces, ¿qué pasa si los dos vectores tienen la misma dirección? ¿Qué ángulo forman? Un ángulo de 0 grados, es decir, no forman ángulo. Entonces, si yo calculo el módulo del producto vectorial, pongo el seno de 0, yo calculo el seno de 0 es 0. Luego,
si vuelve a ser el módulo 0, luego u por v el vector 0. Es decir, que si los vectores tienen la misma dirección, el producto vectorial va a ser el vector 0. Esto lo vamos a entender ahora más, lo vamos a entender mejor cuando trabajemos con coordenadas. Si seguimos los apuntes, me aparecen las propiedades del producto vectorial. Bueno, la primera propiedad, lo que me está diciendo es lo que habíamos dicho aquí en la regla del sacacorchos, que depende del sentido del vector, ¿vale? No es lo mismo calcular u por v que v por u, ¿vale? No es conmutativo en este caso, cambia de signo. Me aparece también una propiedad asociativa y distributiva, pero podemos obviar. Las propiedades del producto vectorial no nos van a ser útiles para los ejercicios que nos van a preguntar en selectividad. Si seguimos, pasamos de página y vamos a ver ahora lo que son las coordenadas del vector producto vectorial. Esto es importante. El producto vectorial es un vector. Luego, si es un vector, tiene que tener unas coordenadas. Recuerdo, ¿cuáles son las coordenadas de un vector? Las coordenadas de un vector son 3 numeritos. ¿A qué corresponden estos 3 numeritos? Si yo tengo la base, mi sistema de referencia, es decir, aquí tenía la X, o lo habíamos llamado así, habíamos puesto aquí X, Y y Z. Luego, este sistema de referencia venía determinado por 3 vectores unitarios de módulo 1, que los llamábamos IJK, y que me indicaban la dirección de los ejes que formaban mi sistema de referencia. Si cuando yo digo el vector V tiene coordenada 2, 1, 0, lo que estoy diciendo es que el vector, para construir el vector V, yo hago 2 veces el vector I más una vez el vector J más 0 veces el vector K. Si yo hago esto aquí en mi sistema de referencia, 2 veces el vector I, obtengo aquí, este es el vector 2i, el vector j simplemente aquí está y 0k. Luego el vector v es este vector de aquí, esto es lo que significa, este es el vector que se construye dando, por así decirlo, 2 pasos en el eje de la x, 2i, más un paso en el eje de la j y no me muevo en k, es decir, no me desplazo ni para arriba ni para abajo. Y estos numeritos de aquí al 2, al 1 y al 0 es lo que habíamos llamado las coordenadas de ese vector. Pues como hemos dicho que el producto vectorial de dos vectores u y v es otro vector, concretamente es un vector perpendicular que se escribe así, u por v, luego va a tener unas coordenadas y eso es lo que a nosotros nos interesa. ¿Cómo se calculan las coordenadas de este vector? Las coordenadas de este vector, del vector producto vectorial, se calculan desarrollando este determinante. Es decir, empiezo poniendo en la primera fila los vectores de la base canónica y JK. En la segunda fila pongo las coordenadas del vector U, las coordenadas del vector U, U1, U2, U3. Y en la tercera fila pongo las coordenadas del vector V. Y yo desarrollo este determinante. ¿Cómo calculo este determinante? Bueno, usando la regla de Sarro, un determinante 3×3, yo uso la regla de Sarro y voy a obtener las coordenadas del vector producto vectorial. Ahora hacemos un ejemplo. Esta parte de aquí la podemos obviar, la que pone forma equivalente, simplemente es otra forma distinta de calcular un determinante. Esta forma se denomina desarrollo de un determinante por la primera fila. Esto se suele utilizar sobre todo para determinantes de orden mayor, 4×4, 5×5. Como nosotros en selectividad solo vamos a tener que desarrollar determinantes de orden 2×2 y 3×3, pues con la regla de Sarro y con la regla para calcular los determinantes 2×2 me basta. Pues esto lo podemos obviar. Y vamos a ver un ejemplo para entender esto que hemos explicado. Si yo tengo un vector u que tenga coordenadas 2, -3, 5 y un vector v que tenga coordenadas, pues por ejemplo 3, 1, 0, y me piden que calcule su producto vectorial, u por v. Entonces, ¿cómo lo calculo? Lo calculo desarrollando el siguiente determinante. En la primera fila pongo los
los elementos K no J en orden de la base canónica, es decir, I, J, K. En la segunda fila las coordenadas del vector U, que en este caso son 2, menos 3 y 5, y en la tercera las coordenadas del vector V, 3, 1, 0, y ahora ya aplico la regla de Sarrú. Aplico la regla de Sarrú y obtengo que esto sería I por menos 3 por 0, que es 0, J por 5 por 3, esto es 15J, 1 por 2 por K, que esto es 2K, y ahora los sumando con signo negativo. Menos, o sea, 3 por menos 3 por K, que me daría menos 9K, J por 2 por 0, que es 0, luego no lo pongo, y 1 por 5 por I, que me da 5I. Es decir, que esto es lo mismo que escribir 15J más 2K más 9K menos 5I. Es decir, que este vector es el vector menos 5I, y ahora los pongo en orden. Primero la I, luego la J y luego la K. Más 15J más 9 y 2, 11K. Luego, ¿cuáles son las coordenadas del vector producto vectorial? Pues las coordenadas son estos numeritos de aquí delante, es decir, el vector U por V, producto vectorial, es el vector de coordenadas menos 5, 15 y 11. ¿Vale? Ya tendría calculado el vector producto vectorial. Vamos a hacer otro ejemplo.